Shalom a todos, bienvenidos al canal de las Comunidades Unidas en el Mesías. Yo soy el profesor José Alberto Fuentes y el día de hoy estaremos en la sección de mitos que rodean a las raíces hebreas. Hemos recibido una pregunta y es una pregunta muy interesante que necesita ser contestada. Y es la siguiente: ¿en las raíces hebreas los hombres deben circuncidarse? Hay que aclarar bien esta pregunta, quizás es un poco ambigua. Y diré que de acuerdo al contexto, o depende del contexto, será la respuesta. Por ejemplo, en el contexto de hablar del pueblo de Israel, del pueblo judío, la respuesta será sí. Y en el caso de hablar de los no judíos, la respuesta será que no. Pero también depende. Hay que analizar bien el tema entonces. Empecemos a hablar un poco del pueblo judío. Para el pueblo judío esta es una mitzvah, es decir, una ley, un mandamiento. Por lo tanto, el judío tiene que seguir observando las leyes que Dios les dio como una nación singular, como un pueblo escogido, con una singularidad muy particular, en donde han hecho un compromiso con el Eterno para cumplir ciertas leyes que no fueron dadas a todo el mundo. Y entre ellas está la circuncisión. De hecho, la circuncisión es una señal distintiva del pueblo judío. Recordemos que el patriarca Abraham recibió la circuncisión justamente como la señal del pacto que el Eterno había hecho con él y con sus descendientes. Es por eso que desde tiempos antiguos, desde el patriarca Abraham, pasando por Yitzhak, Jacob, los hijos de Israel, han estado observando este rito, el rito de la circuncisión, por muchísimos años y lo siguen haciendo. También hay que puntualizar en algo. Los discípulos de Yeshua, de origen judío, todos eran circuncisos. Y por supuesto que cuando ellos tuvieron hijos, circuncidaban a sus hijos al octavo día. No por ser creyente en el Mesías Yeshua, significa que vas a abandonar tu fe judía, tu fe en la Torá de Dios, es decir, tu práctica de la Torá que Dios le dio al pueblo de Israel. Lo vemos muy claro incluso en la vida del maestro, circuncidado al octavo día. El apóstol Pablo incluso lo va a decir de manera jactanciosa cuando él dice circuncidado al octavo día. Los discípulos de Yeshua siguieron observando las leyes de la Torá. Está muy claro, el mismo maestro dijo: no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Incluso el maestro pidió una justicia mayor en sus discípulos que la que observaban los fariseos. En Hechos 21 nosotros tenemos el episodio donde Jacob, el hermano del Señor, hablando con el apóstol Pablo, le dice: mira hermano, cuántos judíos han creído y todos son celosos de la Torá. Un judío que cree en el Mesías Yeshua incluso tiene que ir a un nivel de observancia mucho más profundo de lo que nosotros podríamos pensar. Por lo tanto, el judío tendrá que seguir cumpliendo las leyes de Dios y entre ellas está la circuncisión. La respuesta es sí. Si eres judío o si tendrás descendencia y eres judío, tendrás que circuncidar a tus varones al octavo día. Entonces, eso es lo que debemos establecer primero. De acuerdo al contexto será la respuesta. Contexto judío, la respuesta es sí. Ahora, pasemos al contexto de los creyentes de origen no judío. Y es un tema que debemos hablar con mucha claridad. Había algunas voces, y hasta el día de hoy existen, tristemente, que dicen que los no judíos, para completar su conversión, incluso su conversión en el Mesías, deben circuncidarse para poder tener parte en el mundo venidero, para poder tener parte en la resurrección de los muertos, incluso para estar completo. Estás incompleto. Mientras no te circuncides, estás incompleto. El judaísmo enseña, de hecho, pero ojo, estamos en el contexto judío. A veces no podemos mezclar los contextos porque podríamos caer en estos graves errores. En el judaísmo se enseña que un niño cuando nace incompleto. Hasta que se circuncida al octavo día, el niño está completo y ahora sí se considera judío. Esta misma idea se quiso transmitir
a los creyentes de origen no judío. Mientras no estés circunciso, no estás completo. Debes seguir el mismo camino que siguió el patriarca Abraham. El patriarca Abraham abandonó la idolatría y posteriormente se circuncidó. Lo mismo tienes que hacer. No es así. No es lo que se enseña en los escritos mesiánicos, no es lo que enseñaron los apóstoles del Mesías. Está muy claro en Hechos 15, está muy claro en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, prácticamente en todas las cartas del apóstol Pablo. Él reitera este tema en diversas ocasiones. Un creyente de origen no judío no necesita la circuncisión para ser salvo. Como dijimos, en el contexto judío, el judío recibió eso como una mitzvah y como una señal distintiva de quiénes son ellos, el pueblo escogido por Dios, esa nación singular de entre todas las naciones. Es una marca distintiva del pueblo judío y ellos lo seguirán practicando. No es el caso del no judío. El no judío no necesita entonces la circuncisión para ser salvo, para tener parte en el mundo venidero. Lo que sí necesita el creyente de origen no judío es la circuncisión del corazón. Incluso el pueblo de Israel no le basta la circuncisión física. El mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo judío necesita una circuncisión del corazón. Y esa es la circuncisión del Mesías. La circuncisión del Mesías tiene efectos para el mundo venidero, no para esta edad presente. Lo que sucede es que muchos están buscando un estatus, una imagen de este mundo presente, de esta edad presente, que será anulada y que ya ha sido anulada incluso por el Mesías Yeshua con la resurrección de los muertos. Lo que nosotros debemos buscar es la imagen del Mesías resucitado, que es una nueva imagen, es un nuevo hombre. Olvídate del judío, olvídate del no judío. Aquí estamos hablando de un nuevo hombre. Y en esa nueva creación, en ese nuevo hombre, no se necesita ser circunciso para ser parte de. Se necesita, sí, ser circunciso en el interior. El mismo Moisés habló de esa circuncisión en el corazón para el pueblo judío y pedía que ese prepucio fuera quitado, pero de su corazón. Así que los creyentes de origen no judío no deben circuncidarse. Hay que hacer una aclaración. Hay casos que pienso yo son contados y es el caso de los conversos. La Torá permite, y por eso tenemos que decirlo, la Torá permite que aquel hombre que quiera venir a ser parte de Israel, con todo lo que eso implica, tendrá que hacer una conversión legal al pueblo de Israel, lo cual implica circuncidarse. Pero esa no es la regla para todos, ni es la regla para entrar al mundo venidero. Simplemente aquel que se quiera circuncidar, y no solo es circuncidar, sino es tener todo un proceso de conversión, lo cual implica muchísimas cosas. Tendrá entonces que, por iniciativa propia, por un llamado del Eterno muy especial, podrá venir y hacer una conversión y ser parte del pueblo de Israel. Y listo. Pero esa no es la regla para todas las naciones. Esa no es la regla para todos los creyentes de origen no judío. Tenemos, por ejemplo, el caso también de Timoteo, en el cual el apóstol Pablo le circuncida, ya que Timoteo era hijo de madre judía y era un proceso de retorno. En ese caso sí, esos casos sí, ahí también tendríamos que responder que sí. Pero si hablamos de todos los no judíos, de todas las naciones, no necesitan tal circuncisión, no necesitan la identidad judía para ser salvos. El Eterno ha venido a visitar a judíos y a no judíos a través del Mesías Yeshua. Así que el mensaje es igual para los dos y no se requiere una circuncisión, no se requiere un pasaporte que te diga si eres judío o eres gentil, no. Se requiere simplemente una teshuvá, aceptar un retorno al Eterno, abandonar los pecados, recibir la obra maravillosa que el Mesías hizo por cada uno de nosotros y listo. Tendrás parte en la resurrección de los muertos, tendrás parte en el mundo venidero. Así que esa es la respuesta y quisiera puntualizar en algunos textos bíblicos. Quiero leer, por ejemplo, Colosenses 2, versículo 10. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, dice, hablando a los no judíos,
vosotros estáis completos en él. En el Mesías estás completo. No necesitas completarte con una circuncisión física. Fíjense lo que dice también. Dice, en él estás completo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados, fueron circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Esa es la circuncisión espiritual, que ahí sí todos coincidimos, tanto judíos como no judíos. Así que eso sí hay que buscarlo. En Corintios capítulo 7, versículo 17 al 18, vamos a leer lo siguiente que dice el apóstol Pablo. Este texto lo estoy tomando de una traducción que nos presentan en el libro El Judaísmo Universal de Yeshua y sus Apóstoles, de nuestros hermanos Isaac Bonilla y Francisco Hidalgo, que me parece que hacen una precisión muy importante. Y es lo siguiente, el texto lee así: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las congregaciones, eso es importante tenerlo en mente. Fue llamado alguno siendo circunciso, es decir, fuiste llamado siendo judío. Dice en esta traducción, siguiendo el griego, no borres las marcas, que es muy interesante esa traducción. ¿Y qué es lo que dice el texto realmente? Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Ahí lo deja bien claro el apóstol Pablo. Ahora, para regresar al contexto judío, fíjense lo que él dice. Él habla de estos dos contextos, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Dice, fue llamado alguno siendo circunciso, no borre las marcas. Es decir, el pueblo judío no puede borrar su identidad judía. No por venir a la fe del Mesías va a decir ya no más con la Torá, ya no más con la observancia de los mandamientos, ya no más con la circuncisión. No borres tus marcas. Sigues siendo judío, sigues observando la Torá. Así que el judío lo tiene muy claro y el apóstol Pablo lo dice. Y para los no judíos les dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. ¿Por qué? Porque el no judío no necesita tal identidad, no necesita tal circuncisión, necesita la circuncisión del Mesías. Y si ya la tienes, ¿qué más necesitas? No necesitas nada más. Así que estos textos son contundentes y tenemos que prestarles mucha atención. Además, nosotros vemos en repetidas ocasiones cómo el apóstol Pablo sigue dirigiéndose a los creyentes de origen no judío, justamente como eso, como creyentes de origen no judío. Pablo, en repetidas ocasiones dice, Pablo, apóstol a los gentiles. La palabra gentiles, goyim en hebreo, tiene acepciones diferentes. Una de ellas es naciones, o como yo estoy diciéndolo, no judíos, gente que no es judía. El apóstol Pablo en repetidas ocasiones lo dice. Pablo, apóstol a los gentiles. Y así, hermanos de origen gentil, les dice un montón de veces. Ahora, también existe esta acepción de la palabra goy, que es idólatra, que es pagano, y muchas veces algunos he escuchado que dicen, no digas que eres gentil porque eso es malo. No, porque depende del contexto. En los escritos mesiánicos encontramos contextos donde sí se hace ese énfasis en gente que está en la idolatría, gente que está en la inmoralidad sexual. Pero si hablamos de los santos y si hablamos como el concepto de nación como no judíos, pues lo vemos muy claro que se les dice así. No se les dice hermanos judíos, hermanos conversos, no se les dice eso. Se les dice hermanos gentiles. Se ve en muchísimos textos y en las cartas del apóstol Pablo. Ahora, recordemos que la palabra Goy también fue usada para Israel cuando se le dijo Goy Kadosh, nación santa. Entonces, consideremos eso. Está muy claro en los escritos mesiánicos que el no judío no necesita tal circuncisión. Además, hay que aclarar algo. Hoy la gente, he escuchado a algunos que dicen, sí es cierto, no necesitas la circuncisión para ser salvo, no necesitas la circuncisión para estar en el mundo venidero, pero te la tienes que hacer de todas maneras. Eventualmente vas a entender la Torah y eventualmente tienes que circuncidarte. Tampoco es cierto eso. Esa ya es una decisión de la persona y es una decisión de si se quiere convertir, que no nada más es circuncidarse, es andar guardando toda la Torah, como lo dice Pablo en Gálatas. Si alguien se circuncida, tiene que guardar toda la Torah, pero cuidado con hacerlo de manera que quieras tener parte en el mundo venidero. Pero de todos modos, tengamos mucho cuidado en el lenguaje que utilizamos de
Eventualmente lo tienes que hacer o eventualmente tienes que completar el camino. No usemos ese lenguaje que no es bíblico. Está clarísimo en los textos. Finalizo diciendo que la circuncisión es muy interesante porque cuando un varón se circuncida, y disculpen si ocupo un lenguaje un poquito muy descriptivo, y es que cuando se quita el prepucio, el glande, hablando de la circuncisión física, el glande queda descubierto y hay más sensibilidad. Esta parte nos habla justamente de la parte espiritual. Pasemos ahora al escenario espiritual. Cuando nosotros quitamos el prepucio de nuestro corazón, somos sensibles. Y una cosa que nos muestra la circuncisión del corazón es cuando somos sensibles a la palabra de Dios, cuando somos sensibles al mensaje de redención del Mesías Yeshua, cuando somos sensibles al Espíritu del Eterno que viene sobre nosotros. Y ahí puedes confirmar que tienes la circuncisión en el corazón.